para preguntarnos, y comenzamos diciendo el título: ¿dónde estamos? Es muy importante que usted sepa dónde está usted, dónde está su corazón, dónde está la palabra de Dios, hacia dónde vamos y dónde el Señor nos quiere. Estas son preguntas que deben estar constantemente en la vida de un creyente. En el libro de Primera de Corintios vamos a ver que el enfoque principal que escribe esta carta el apóstol Pablo, después de haber estado por 18 meses, creo que 18 meses estuvo allí en Corinto, y después se encuentra que de haber predicado, de haber pasado, hay problemas en la iglesia y hay una situación en la cual el apóstol Pablo se encuentra obligado a buscar solución a los grandes problemas que hay dentro de una congregación. Todos saben, los que han estudiado un poco la palabra de Dios, que los Corintios, en Corintio era una ciudad que se movía mucho en mercado, era una zona costera, y entonces había mucho mercado de tantos países, había mucho dinero, había gente muy grande. Usted no se ha fijado en esas iglesias que nada más que van gente que son de alta alcurnia. Eso es lo mismo que estaba pasando en los Corintios. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando una persona tiene un nivel cultural mayor, un título, o tiene mucho dinero y abona mucho dinero, en la iglesia se cree con la autoridad de poder dirigir y de dar consejos en la iglesia, aunque todos sus pensamientos sean carnales. Esto pasó en Corinto. Ahora, el apóstol Pablo, al encontrarse frente a esta situación, se encuentra de que después de haber estado 18 meses trabajando en la iglesia de los Corintios, haber dejado a Priscila allí y a Priscila y a Aquila, se va a encontrar de que ellos están pasando por un proceso muy difícil, porque como todo en la vida, es que cuando empiezan los carnales a dirigir dentro de las iglesias, entonces empieza el caos. Mientras que el hombre se somete a Dios, entonces vamos a ver al hombre guiándose por todos los caminos que Dios ha puesto en su andar diario, en todas las instrucciones de Dios. Mientras tus hijos están escuchándote tus instrucciones, y tus instrucciones deben ser de sabiduría, y la sabiduría proviene de Dios y no del hombre, entonces tus hijos van a caminar con integridad. Pero cuando usted comienza a darle consejos humanos a su hijo, porque su falta de dedicación y de comunión con Dios no es la perfecta, no es la buena, no es la correcta, entonces usted comienza a dar sus opiniones y sus pensamientos de acuerdo a las circunstancias y no de acuerdo a la palabra de Dios. La Biblia, la Escritura que tenemos aquí delante es inspirada por Dios. El Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo que resucitó a Jesús de los muertos, el Espíritu Santo que Dios prometió que habita en tu vida, el Espíritu Santo sigue siendo el guía de la iglesia. Si el Espíritu Santo no guía a la iglesia, entonces la iglesia se convierte completamente en una iglesia carnal. Una iglesia dirigida por hombres con la mente y la dirección del hombre y con nuevas direcciones que ya no están escritas. La idolatría del hombre cristiano comienza cuando comienza a subir la predicación, la enseñanza, la instrucción de los hombres, y pone los ojos en los hombres y no lo pone y lo quita de Dios. La iglesia de los Corintios empezó a pasar por esto, y como todo en la vida es muy triste que después que usted ha trabajado sembrando una planta, se encuentre como en esta mañana que yo llegué, mis plantas todas estaban muertas. Y si estaban muertas, ¿qué había que hacerla?
botarla. Así mismo ocurre en el Evangelio. Hay quien llega y después de tener vida decide matar el espíritu, separar el espíritu. Gracias, ya tengo dos. Separar el espíritu. Gloria a Dios. Si me ven corriendo es por algo. Pero bueno, necesito, porque como estoy bajo medicamento, necesito el agua para sacar un poco de medicamento del cuerpo. Qué bueno que Dios me quitó todos los dolores para predicar. Qué bueno, no me siento ningún dolor en este momento, así que mi Dios es bueno. Muchas ocasiones el hermano Ale ha llegado con dolor, hemos orado y hemos terminado el servicio y se ha sentido como un niño de 15 años, dice. Pero volvemos a la palabra. Escuche esto, es muy importante que ustedes entiendan esto. La palabra de Dios no es para condenar, ¿lo sabía? La palabra de Dios no es para pisarte, ¿lo sabía? La palabra de Dios es para que usted salga de la iglesia con más peso que el que trajo. Porque si usted ha venido hoy aquí es porque usted necesita pasar por lo que pasé yo ayer en la cola. Yo estaba ayer en una cola esperando para poner gasolina en mi auto. Habían tanta gente delante de mí y en la cola que me puse lo mejor que pasó que venía alguien con uno de esos camiones que tienen apartamento adentro y grandísimos que llevan, no sé, 300 galones de gasolina. Yo sé que pasaron todos los carros y yo seguí en la cola. Pero ¿sabe por qué estaban todos esos autos en la cola de la gasolina? Estaban porque necesitaban rellenarle de nuevo el tanque. Necesitaban que su tanque llenara para prepararse para el día de mañana, que es el día de comenzar a trabajar otra vez. Así mismo es la iglesia. Hoy domingo las personas vienen a la iglesia porque necesitan llenar el tanque. Pero hay quien necesita llenar el tanque día a día. Porque los viajes en su vida espiritual son demasiado largos y son bien cansables. Porque se encuentran situaciones en sus trabajos, en sus escuelas, en su medio ambiente donde viven, donde necesitan todos los días llenar el tanque del Espíritu Santo. Amén. Entonces el apóstol Pablo se fue y dejó el tanque lleno en Corinto y se fue. Y dejó dos hermanos allí, pero enseguida, como todo en la vida, comienzan a separarse del camino correcto. ¿Por qué? Porque comenzamos a pensar en nuestra manera. Y mira lo que dice a partir del capítulo 1, verso 4, voy a estar saltando, espero que me sigan en lo que más que pueda. Estamos en 1 Corintios capítulo 1, verso 4, dice, empieza muy románticamente, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. A pesar de todo, el apóstol Pablo tenía un amor, y es lo que siempre digo, donde no hay amor no hay Cristo. ¿Usted vio? Donde no hay amor, no hay Cristo. Es necesario que el amor de Dios vaya delante de usted en todo pensamiento y en toda acción que usted ejecute. Todo. Pero pastor, a veces no. Siempre tiene que estar el amor de Cristo. El amor de Cristo le perfecciona a usted día a día y le ayuda a dejar atrás el hombre viejo que está viciado. Amén. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Así que la gracia fue dada ¿por quién? ¿La gracia qué cosa es? Un regalo, un favor no merecido, un regalo de Dios, la salvación. Si lo conviene, por la salvación de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Podemos decirlo así también, ¿verdad? Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, y en toda palabra y en toda ciencia. ¿Fueron preparados o no fueron preparados? Sí fueron preparados. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando
la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, en el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles. Ya aquí, en esta primera palabra que pone, te está diciendo que está esperando de ti que seas irreprensible. Tiene que haber algo en tu vida. Después que recibes la palabra de Dios y recibes la enseñanza de Dios y recibes, como dice, que fuiste enriquecido en toda palabra y en toda ciencia, ¿ya estás preparado o no? Esto se llama como que ya ustedes fueron discipulados, fueron instruidos y fueron enseñados y fueron preparados. Ahora le toca a ustedes ser irreprensibles. En el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios fue fiel, porque como siempre he dicho, desde un principio en Génesis, había prometido que vendría el Salvador. Y usted ha recibido el Salvador. Y nosotros que estamos sentados aquí hemos recibido la gracia de Dios. Y nosotros hemos creído, por eso estamos sentados hoy aquí. Por eso necesitamos todos los días que podamos llenar el tanque hasta arriba, full, lleno. Para que la presencia de Dios pueda sobresalir en nosotros. Porque nuestro andar diario sea en una convicción absoluta a Dios. Si no hay convicción, no hay fe. Y si no hay fe, no se puede caminar porque no hay gasolina en el carro. Usted puede tener una Biblia nueva, una Biblia de letras grandes, una Biblia con unas explicaciones extraordinarias, pero eso no es suficiente. Usted necesita que de la Biblia, escuche esto, usted necesita que de la Biblia y que de esta palabra también salga el Espíritu de Dios al conocimiento justo de la guianza de lo que Dios quiere y no de lo que tú piensas. Por eso, verso 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Wow. Ahí viene un golpe a la mejilla. ¿Qué hago yo contra palabrerías, palabras en griego, palabras en hebreo, palabras rebuscadas? ¿Qué hago yo con llenarte en una interpretación humana si no está el Espíritu de Dios? Solo el Espíritu de Dios es el que tiene acceso a su Espíritu. Solo el Espíritu de Dios es el único autorizado a alimentar su espíritu. Solo el Espíritu de Dios es el que te enriquece y fortalece tu espíritu para tú andar en la victoria que muchos dicen que andan en medio de derrota. Yo estoy en victoria, hermano. ¿Cómo estás en victoria? ¿Y por qué sacar, hermano? No, es que estoy pasando tantas cosas. Pero me acabas de decir que estabas en victoria. En victoria es, miren, yo puse un patrón en mi vida. Y usted puede poner también ese patrón en su vida. El patrón de mi vida es este. Al su vida está la muerte. Fue su vida. Ahora yo estoy en victoria. Ya yo ni la muerte tiene vida en mí. No puede hacer nada la muerte conmigo, porque yo le entregué mi alma a mi Dios. Y como mi alma es de Dios
Y Él es el que ganó el que ya ganó la batalla, tiene la victoria, el que está conmigo en todo lugar, el que me representa a mí. Todo lo demás está en su decisión y no la mía. ¿Vas a recibir injusticia? La injusticia que he recibido no tiene nada que ver con la injusticia que han recibido todos mis hermanos a través de todos los siglos. Hombres de Dios que creyeron fueron quemados vivos, fueron crucificados, fueron entregados a los leones. Hombres que caminaron más rectamente que yo son parte de que yo hoy pueda tener una Biblia. Entonces yo te pregunto, ¿necesitas algo más en tu vida? Que no sea el haber creído y buscar sobre todo dónde estamos. ¿Dónde estás? Es como que hay muchos lugares con números y tú eres el número 7. ¿Cuál número tú eres? El 7. ¿El 7 qué significa? ¿El 7 qué significa, hermano? Perfección. Perfección. Y como el 7 es la perfección, ¿a dónde tú debes ir? ¿A dónde está el 7? Dios no quiere que entres en el 6, ni que entres en el 5, ni en el 8. Es un solo camino, es una sola verdad, es una sola vida. En Dios no hay dos caminos. Pero yo soy así, Dios sabe que soy así, pero vas por el camino que no es el de Dios. Tienes que venir al camino de Dios. Los hombres se llenan más que... Dice, verso 21 de este capítulo 1, dice de esta manera. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿A quién? ¿Y por qué te quiero preguntar hoy, ¿por qué a Cristo crucificado? Porque mi vida está ahí. Yo necesito morir al viejo hombre para resucitar junto con Cristo en la cruz. Tú necesitas sumergirte en medio del mar para cuando salga Cristo en ti, que es el bautismo. Pero una de las cosas de los errores, y he sido partícipe de estos errores, y le pido perdón a Dios, que antes de discipular a las personas los bauticé. Porque siempre oí que el eunuco oyó a Felipe y preguntó qué puedo hacer para poder ser bautizado. Pero el eunuco había sido ya, que buscaba a Dios y no lo entendía, había sido primero discipulado. Por eso mucha gente vienen a la iglesia por un tiempo, después van y se bautizan y después no regresan más a la iglesia, porque no se dejaron discipular. Yo no sé de este punto, sobre ese bautismo, no sé hasta dónde puede agradar o no a Dios. Dice el verso 24 que Cristo es poder y sabiduría de Dios, no de los hombres. Verso 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil de este mundo y lo menospreciado escogió Dios a lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo
Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Y si Dios ha venido, como dice Juan 3:16, a salvar al mundo, y no a alguno, al mundo, entonces para todo aquel que le recibió y creyó, que el capítulo 1 también del libro del Evangelio de Juan, del verso 12 en adelante, dice que Dios le dio la potestad de ser ¿qué? Hijos de Dios. Y si hijo, heredero. Y coheredero, ¿con quién? Con Cristo Jesús. Me hizo Dios hijo. ¿Por qué cuesta tanto trabajo entender al pueblo de Dios que el regalo que más grande ha tenido es hacerte hijo? Eres hijo y ahora ya Jesús no es el unigénito. Ahora Jesús es el primogénito. Pasó a ser primogénito porque usted y yo somos ahora hermanos de Cristo Jesús. Pero no te das cuenta de lo que tienes en la mano. No puedes ver el tesoro que Dios ha puesto en la mano de nosotros. ¿Cómo yo puedo ahora seguir la corriente de los hombres cuando el Dios creador que tiene poder para todo me ha dicho que soy su hijo? Y me ha dicho que soy ahora hermano del primogénito. Y me ha dicho que Él tiene todo para mí. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú buscas? Si Dios ha traído un reino nuevo para que tú no vivas más en este reino del mundo, guiado por Satanás y sus demonios. ¿Qué tú quieres ahora? ¿Qué tú buscas en Cristo? ¿Una vida terrenal o una vida espiritual? Nosotros estamos convencidos y creemos que la palabra de Dios es poder de Dios. Y estamos más que convencidos que no merecemos nada. Y estamos convencidos de que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y estamos convencidos de que estamos llenos de pecado. Y estamos convencidos que solo no podemos ir a ninguna parte. Pero Dios lo sabía también. Por eso envió su Espíritu Santo. Para que te ayude. Deja el orgullo. Necesitas la ayuda de Dios. ¿Pero de quién es la ayuda? De Dios. ¿Y a quién usa Dios para tu ayuda? A ese que está ahí al lado tuyo. Pero Dios no quiere que tengas una doble moral con tu hermano. Una doble... Me llamó. Ahora mi hermana llamarme todos los días para orar por mí. ¿Qué más regalo tú quieres en tu vida que alguien te llame para orar por ti? ¿Qué más regalo tú quieres que alguien está pendiente de tu vida espiritual? ¿Qué más regalo tú quieres que alguien esté mirando tus pasos, no para criticarte, sino para sostenerte? Para advertirte. Pero el corazón duro y lleno de orgullo no quiere recibir lo que Dios le manda. Dios no, a veces, ¿qué tú quieres? Mucha gente espera que Dios baje del cielo y le hable ahí como hablaba antes. No hace falta. Ya no hace falta que Dios baje, hermano. Porque Dios envió su Espíritu Santo para que hable contigo. Porque el Espíritu Santo viene de Dios, del mismo Dios. Y la palabra de Dios está ahí delante de ti con su Espíritu para restaurar nuestra manera de vivir. ¿Qué usted busca en el día? Usted trabaja 8 horas mínimo. Hay quien trabaja 12 y hay quien todavía está durmiendo y sigue trabajando. Y se despierta por la madrugada. Mañana no se me puede olvidar esto. Yo te pregunto, ¿cuántas horas de las 24 le entregas a Dios para Él solo? Donde le dice, Señor, solo te pido en la oración que no venga ningún pensamiento del mundo que no sea todo tuyo. Yo quiero meditar en ti, en tu palabra. Yo quiero estar delante de tu presencia. Señor, no quiero teléfono al lado mío ni computadora. Señor, no quiero nada. Señor, quiero estar delante de tu... Déjame, Señor, porque no te escucho. Porque muchos se quejan de que Dios no le habla.
y Dios no te responde. Y yo te pregunto, ¿qué tiempo le das a Dios para que te pueda responder si después que terminas de orar te paras y te vas? Cuando usted entre, muchos han entrado ya, pero yo digo mi experiencia, hasta que tú no entras en una comunión donde estás conectado así, y cuando se acaba la electricidad, tú tienes un cargador al lado que está cargado ya y no te hace falta la electricidad, sí es conectado, y estás conectado y vas manejando y vas conectado, y estás trabajando y estás conectado, y vas a hablar con alguien y enseguida de esa conexión tuya, tú le das a la persona que está al lado tuyo. Porque esa es la idea. Está lleno del poder del Espíritu de Dios y de la sabiduría de Dios para poder llevar a las personas al entendimiento de una palabra de Dios. Estamos en un mundo donde hay una competencia y una división. Yo soy de aquí y yo soy de allá. Y mire, aquí tengo algo muy interesante. Aquí tengo algo muy interesante, ya que nos estamos gozando. Dice el apóstol Pablo que usted, que cree que usted no tiene la capacidad de predicar, yo le pregunto, ¿usted tuvo la capacidad de entender el Evangelio? ¿Usted tuvo la capacidad de recibir la palabra de Dios? ¿Usted tuvo la capacidad de creerle a Dios? Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted cree que no tenga la capacidad de dar de lo que usted ha recibido a los demás? ¿Usted cree que usted no puede tener esa capacidad de enfrentarte a la prueba más grande? ¿Sabe cuál es la prueba más grande? La familia. Porque cuando estamos con la familia, ve las cosas buenas y malas tuyas. Ve las cosas positivas y las negativas la apuntan. Para cuando le hables de Cristo, atacar. ¿Cuántas veces te han dicho, y eso que tú eres cristiano? Tú no eres cristiano. Porque te atacan. Te atacan. Porque la mente, ¿sabe por qué? Le voy a explicar por qué. Y es sencillo. La palabra de Dios dice que te perfecciona. ¿Dice o no dice? La palabra de Dios te dice que eres luz. ¿Lo dice o no lo dice? La palabra de Dios no dice que hay poder del Espíritu Santo en ti. Entonces yo te pregunto, ¿qué espera la gente de ti? La gente espera que tú no seas igual que el mundo. ¿Y cuándo es que estamos igual que el mundo? Cuando no tenemos una conexión con Dios. Cuando perdemos la relación con Dios. Cuando perdemos la vida con Dios. El apóstol Pablo, en el capítulo 2, dice, 1 Corintios, estoy en 1 Corintios todavía no he saltado. Le dije a mi esposa que iba con el dolor, que iba a predicar corto, pero me gozaré. Y si el Señor me quita el dolor es para que termine de predicar el mensaje completo. Escuche, la iglesia no es para acusarle. La iglesia es para alertarle, la iglesia es para advertirle, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. El Señor, ustedes saben, lo que es la palabra de Dios no es un libro de historia, no es un libro escrito por hombres regulares. Es un libro que se demoró 1500 años, de principio a final, para recopilar el Espíritu Santo, la sabiduría de todos estos hombres y ponerla delante de ti para que tú medites sobre todo. Usó alrededor de 40 hombres. La palabra de Dios es diferente a los demás libros, porque los demás libros es la mente del hombre en el libro. Este es Dios y su Espíritu Santo en este libro que usted tiene. Por eso muchos de los que les cuesta trabajo alcanzar una Biblia como en China, cuando la tienen hasta lloran de alegría de poder haber recibido a Dios en su casa. Porque este es Dios en tu casa. Este es el Espíritu Santo en tu casa. Esta es la vida eterna en tu casa. Esta es la comida, el pan de vida diario en tu casa. Este es el maná que descendió del cielo en tu casa.
Pero, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos hemos parado? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué haremos? Lo dije la semana pasada, después que predicó Pedro, y se dieron cuenta que ellos, los que habían gritado, habían mandado a crucificar al dador de la vida, se encontraron solos, sin ninguna alternativa. Porque cuando tú cometes un delito, vas a la cárcel y eres juzgado y te dan después de consecuencia una condena. ¿Están de acuerdo conmigo? Funciona así la ley del hombre, ¿verdad? Sin embargo, la ley de Dios hoy te está diciendo, si sientes arrepentimiento en tu corazón, y así le dijo Pedro, arrepentíos y bautizados en el nombre de Jesús. Sin arrepentimiento no hay gracia, porque el arrepentimiento es producto de la fe en haber creído el poder de Dios sobre ti, sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tu familia. Y esta va a ser la batalla suya, como es la mía. Luchar por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestros nietos, sin descansar. Usted que se pasa la vida orando por fulano que está enfermo y mengano, que es babalao, y por el otro santero, y por el otro que es amigo tuyo, pero un ladrón, y por el otro que es esto y lo otro. Ore por su familia ahora. Ore por su familia. Ore por su familia. Déjese guiar por el Espíritu de Dios y predique a los que se pierden. Dice el apóstol Pablo, no me mandó a bautizar, me mandó a predicar el Evangelio. Y cada uno de nosotros está aquí dado a predicar el Evangelio. ¿Alguno de ustedes tiene algún amigo del mundo, que sea del mundo? ¿Alguno de ustedes? Levante la mano si alguno tiene algún amigo del mundo, que son del mundo. ¿Sí? Yo te pregunto, ¿te has traído la vida o te ha dado pena que te rechace? Si usted considera que esa persona es su amigo, si usted ama a esa persona como un ser humano que ha compartido con usted y tiene muy buenas cosas que le agradan y conecta con usted, yo le pregunto, ¿te da pena? No, es que tiene su manera de pensar, él crea su manera. No le estás haciendo ningún favor, no eres su amigo, es mentira tuya, no eres amigo de él. El amigo ayuda a su amigo. El amigo da la vida por su amigo. Y una manera que usted puede dar la vida por su amigo es diciéndole la vida eterna que hay, que existe y que es verdad. Su amigo, si le acepta o no le acepta, es problema de su amigo. Pero la sangre de su amigo ha sido lavada en sus manos. Porque dice la Escritura que si alguien se pierde porque tú no le predicaste el Evangelio, la sangre de esa persona que se pierde va sobre usted. ¿Lo sabía? Wow. Eso lo dice Dios, no lo dice el pastor. Eso está en la Escritura. Y si usted le predica y su amigo se convierte, usted ha salvado un alma más. Lo que se salva el alma, acuérdese de eso. Como somos seres que la vida de nosotros está en el alma, lo que se salva es el alma. No voy a esperar que se esté muriendo para traerle el plan de salvación. Cuando se está muriendo, lo que quiere es que le den más vida porque no sabe lo que es la muerte. No ha creído. No espere que su amigo se esté muriendo. Ahora que está vivo, tienes que llegar y decirle a tu amigo, posiblemente me rechaces, posiblemente no me entiendas, pero yo estuve orando para venir a hablar contigo porque no se puede hacer nada sin oración. ¿Lo sabía? Sin la ayuda del Espíritu Santo no puedes hacer nada. Usted necesita el Espíritu Santo. Pastor, quiero orar por mi amigo. Usted tiene el Espíritu Santo, ore usted por su amigo. Usted no necesita el pastor. Mi padre practicaba la brujería, la santería y todas esas cosas que le enseñan a uno
en el mundo en el cual vivíamos nosotros. Y mi padre un día tuvo un accidente y el dolor era muy grande en su pierna y me mandó a llamar. Y estaba ahí en el hospital con él. Y me dijo, mijo, nunca he tenido un dolor tan fuerte como este y no sé qué hacer. Yo le dije, papá, reciba a Cristo en tu corazón y deja que Dios sea tu consolador y tu fortaleza. Y me dijo, sí, yo quiero recibir a Cristo. E inmediatamente cogí mi celular y llamé a un pastor amigo mío. Y el pastor amigo mío me respondió, me dijo, ¿tú no eres un hijo de Dios? Le dije, sí. ¿Tú no tienes el espíritu que tengo yo? Sí. ¿Y por qué tú no oras por tu padre? Es que como usted es pastor, no. Si tú has creído en el Evangelio y en el poder de Dios, solamente pídele a Dios que te guíe. Efectivamente, después que colgué, me viré y le dije a mi papá, papá, vamos a resolver este asunto que tiene problemas, pero tienes que resolver tu problema pendiente con Dios primero. ¿Cómo, mijo? Sí. Tiene que ser de tu corazón y no de tu dolor en este momento. Tienes que creer que en la cruz el Señor llevó todos tus pecados y todas tus enfermedades. Pero tienes que creer. Oró. Su pierna estaba inflamada así. Supongo que el dolor era terrible. Porque mi padre siempre fue un hombre muy fuerte. Y al verlo en el punto que él estaba, me di cuenta que debería ser demasiado el dolor que estaría pasando. Oramos. Y mi Dios me respaldó. Porque lo hice creyendo. Porque cuando tú haces las cosas creyendo, todo es posible. Por eso hoy, nada que ver con la presentación de la prédica, sigo insistiendo que si oras creyendo en tus hijos, los vas a tener alabando a Dios. Pero tienes que creer. Aquella noche fue la mejor noche de mi padre. Papá, ¿cómo te sientes? Me dijo, mijo, algo grande ha pasado porque no tengo ningún dolor. Le dije, papá, la misericordia de Dios ha sido tan grande que ha tenido que darte un dolor muy grande para que acabes de tumbar el orgullo y la pared que tenías delante de él. Una semana antes de su muerte, después de algunos años, le dije, papá, ¿hasta cuándo? Se sonrió y me dijo, mi hijo, te voy a confesar algo. Yo tengo a Cristo aquí en medio de mi corazón. Y le dije al Señor, alabado sea tu nombre. En la próxima semana papá murió de un infarto. Durmió. No murió. Porque yo sentí tanta paz que estoy seguro que está en la presencia de Dios. Y estoy tratando de mandar este mensaje a aquellos que creen que por su vida, su conducta o esas creencias falsas que le enseñaron desde pequeño, no pueden llegar a la presencia de Dios. Todos podemos llegar a la presencia de Dios. Todos estamos ahí delante. Dice la Escritura en el capítulo 2, verso 9 en adelante, dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Si usted no ama a Dios,
aunque venga a la iglesia, no puede ver la mano de Dios en su vida. Usted tiene que enamorarse de Dios, así como se enamoró una vez de aquel muchacho o se enamoró de aquella muchacha. Hoy usted tiene que enamorarse el doble o 7 veces más de Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí. Estoy en contra de leer más libros que la Biblia. Hay que leer más Biblia y hay que mirar menos internet y buscar más la Biblia. Porque la Biblia dije ahorita que estaba, ¿qué cosa? ¿Qué estaba? La vida, ¿qué más? ¿Qué más? El Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy a recurrir? ¿A la sabiduría humana o a la presencia de Dios a través de su Espíritu? Sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermano, no siga más oyendo estas cosas que tienen que ver terrenales con la vida espiritual a la cual Dios nos ha llamado. Poner la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Entonces, si usted se ha convertido a Cristo, en este mundo no hay nada que le pueda sacar a usted su mirada del cielo, de las cosas celestiales. Porque lo terrenal todo se va, todo se acaba, todo se termina. Porque en lo terrenal usted quiere triunfar y cuando usted triunfa usted sigue vacío. Y usted se enriquece y usted sigue vacío. Y usted es famoso y sigue vacío. Y usted todo el mundo dice que usted es la mejor persona del mundo, pero a usted no le importa lo que dice el mundo. A usted lo que le importa es lo que piensa Dios de usted. Y esto nada más que ocurre cuando usted le muestra a Dios en su andar diario quién es Él en usted. En cada decisión, en cada pensamiento, en cada momento, en cada vida que usted lleva. Dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las que no pueden entender por qué se ha de discernir, cómo se ha de discernir espiritualmente. No lo puede. Te puedes sentar en la iglesia y mientras tu vida sea una vida de un hombre natural, estás sentado. Yo vengo a la iglesia, me siento en la iglesia, yo escucho en la iglesia. La palabra es buena, sí, la palabra sí, pero después cuando salgo en la vida, la palabra no la puedo aplicar en mi vida porque el Espíritu de Dios no pudo entrar dentro de mí para empezar a corregirme, instruirme, guiarme, enseñarme y dirigirme. Es necesario que cuando vienes a la iglesia y perdiste el tiempo, como mucha gente dice, yo perdí el tiempo en la iglesia. Sí, verdad que lo perdiste porque nunca pudiste tener una intimidad con Dios. Años viniendo a la iglesia y después de los años no entendiste ni una sola palabra de lo que Dios te quiso decir. Wow. Alabado sea ¿quién? Alabado sea mi Dios y mi Señor. Oh, qué lindo es mi Dios. Yo quiero ir a 2 de Timoteo para ir ya cerrando ya. 2 de Timoteo, vamos a pasar por arriba. Dice el capítulo 2. Bueno, vamos hasta el 1. Vamos a ver si empezamos. 1, 2, 3. Entonces, capítulo 2 dice, empieza diciendo el Señor que te fuese. Si vienes a militar en el Señor, tienes que mirarte que la ropa tienes que cambiarla. Ahora tienes que ponerte el uniforme. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Usted ha visto un ejército de la gente con un par de tenis, otro con un jean puesto, el otro con una camisa verde, el otro con una gorra de lado. Nada. Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Esto le está hablando ¿a quién? A Timoteo. En la gracia que es en Cristo Jesús. Mira, Pablo nos habló a nosotros hoy también. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que nos esforcemos, ¿qué? En la gracia. Que nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Tú crees que es fácil el caminar con Cristo? Para nada. Hay que esforzarse. Hay que batallar. Hay que aprender a andar. Siempre con un par de muelles en las manos. ¿Cómo dice el pastor? Si dos muelles, porque te vas a caer, tú lo sabías. Pero si tienes dos muelles en la mano, ¿qué pasa? Cuando caes, te rebota. ¿Sabe quiénes son los muelles? El Espíritu Santo, que es el que nos ayuda. El Señor le envió a que te ayude. El Señor sabe que tú y yo somos imperfectos, que vamos a tomar malas decisiones. Pero el Señor quiere que aprendamos a reconocer nuestros errores. Y este es uno de los problemas más grandes. Te equivocaste, cogiste la senda equivocada, pero el orgullo no te deja regresar otra vez al lugar humillándote. Porque el orgullo es una pared, como siempre digo yo, que no te deja regresar. El orgullo se pone, te dice, no vire, quédate, no importa, más adelante. Y tú sabiendo que estás mal, no eres capaz de llegar y decir públicamente, me equivoqué, hermanos, tomé la senda equivocada, llené mi corazón de idolatría y me aparté del verdadero camino, que es de nuestro Señor Jesucristo. Tenía mucho más, hermanos. No quiero indagar más fuerte sobre esto. Pero en el libro de Timoteo vemos a alguien bien preocupado para que pueda dirigir este muchacho que ha preparado, porque ese es el trabajo de nosotros los pastores, preparar hombres y mujeres a predicar el Evangelio. Con mucho cuidado, porque lo que usted aprenda en su iglesia, si no es palabra de Dios, usted va a ser un instrumento de Satanás, predicando un evangelio parecido al de nuestro Señor Jesucristo. Y no es así. Dios quiere que usted y yo aprendamos, pero sobre todo, a orar y a buscar su presencia. Y si le da 8 horas al trabajo, denle 1 hora a Dios. Cuando usted comienza a darle 1 hora a Dios, entonces se le va a pasar 2 horas, 3 horas, usted no va a poder parar. Yo no sé si usted lo ha pasado alguna vez que se ha puesto a leer un versículo bíblico y después la Biblia te lleva para otro, y después la Biblia te lleva para otro, y después cuando viene a ver, no te acuerdas dónde empezaste, tienes que regresar y empiezas para adelante y para atrás. El Señor me mostró mucho en esta mañana. Y cuando me llegó a 2 de Timoteo, vienen las advertencias. Sobre todo esto, hermano. Mientras predique el Evangelio como está escrito, si yo predico el Evangelio que está escrito, el amor de Dios tiene que estar en usted. Si usted pierde el amor, es porque usted no está recibiendo. Usted está ya echando gasolina, está echándole petróleo a su carro, se va a quedar botado. Su carro es de gasolina, no de petróleo. Si usted comienza a escuchar a los hombres y tiene que pedirle al Espíritu, a Dios, en el nombre de Jesús, a Dios, en el nombre de ¿quién? De Jesús, que le dé una revelación para poder conocer cuáles son los espíritus que vienen de Él. Porque no todos los espíritus vienen de Dios. Una cosa que usted y yo no podemos olvidar es la astucia de Satanás.
Esta Biblia, que es una Biblia de vida y de una Biblia llena del Espíritu Santo, esta misma palabra se ha convertido en una fuente de batalla entre gente que aman a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque el hombre ha puesto desde un principio, quizás con su buena intención, la defensa del Evangelio, pero ayudando a Dios. Dios no necesita ayuda. Tú y yo sí necesitamos ayuda. Quiero que la iglesia todo el tiempo regrese a la fe apostólica, porque ellos fueron los que fueron instruidos por Dios a través de Jesús, o por Dios en Jesucristo. Y cuando usted dice yo soy de Apolo, o yo soy de Cefa, o yo soy de Pablo, usted se ha convertido en un idólatra. ¿Cómo, pastor? Yo no soy idólatra. Sí, ¿por qué tú pensabas qué cosa es idolatría? Idolatría es todo lo que quita a Cristo del centro. Cuando usted te pones a seguir lo que los hombres dicen, eres un idólatra. Tristemente ya eres un idólatra. Y lo triste es que hay idólatras que tenían idolatría en santos, en vírgenes y todo, y cuando conocieron la palabra de Dios, lo dejaron todo y vinieron en búsqueda de Dios. Pero lo malo es cuando los cristianos que conocen la vida de Dios, conocen el poder de Dios, conocen a nuestro Señor Jesucristo, se separan de Él para buscar idolatría en otros hombres. Y fue lo que pasó en Corinto. En Corintios pues empezaron a buscar lo que le convenía. Y todo el mundo busca lo que le conviene. Sobre todo el aumentar el ego en nosotros. El ego es una enfermedad con la que todos venimos. Todos venimos mal, todos somos una creación. A pesar de que Génesis capítulo 1 verso 7 dice que Dios miró y que había hecho todo perfecto. Todo perfecto. Habíamos sido creados perfectos. Porque todo lo que Dios hace perfecto. En el capítulo 3 ya estamos mirando lo que está pasando. Pero seguimos más adelante y nos damos cuenta que cuando tu niño o tu niña o usted era chiquito, los niños no dicen mentiras. ¿Sabes por qué? Le enseñaron, los niños no dicen mentiras porque nacemos con esas pecaminosos. No le dicen a los niños tienen que seguir diciendo verdad. No, los niños dicen mentira y hay que corregirlo. Mi hijo, comparte tu juguete con el otro niño. Este es mío. Porque así nacemos todos. Nacemos egoístas, mentirosos, tramposos, vanagloriosos, orgullosos. Por ahí para allá una lista de cosas de esas que es interminable. Usted y yo lo único que hemos tenido que tener es fe. Wow. Fe. Fe, hermano. Fe. 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 Una fe salvadora. Un poder de Dios sobre nosotros, que nosotros decidimos recibirlo por fe. ¿La fe viene de Dios? No. La fe es la respuesta suya a la gracia de Dios. El que enseñe lo contrario está hablando anatema. Así como le enseñaban a los Gálatas en el capítulo 1. Que el apóstol Pablo cuando le dijo, pero ¿y aquí qué pasó? ¿Hay otro evangelio? No es que hay otro evangelio, es que algunos los perturban. Porque si hay otro evangelio que no sea, que está en la Biblia, ¿qué cosa sea? Anatema, maldición. Entonces, todo lo que no sea de Dios es anatema. ¿Estamos de acuerdo? Usted puede estar de acuerdo con usted puede... No, escuche. Yo en este punto voy a ser muy radical y le pido perdón a todos mis hermanos. A todos, porque tengo muy buenos hermanos mal instruidos. Son mis hermanos porque están en Cristo Jesús. Pero la Escritura dice la verdad. Y nosotros los hombres le ponemos la mentira. Porque ponemos nuestros pensamientos
y ponemos nuestra manera, nuestro punto de vista. Y hoy en día, en la sociedad cristiana que existe hoy, lo que hace falta es un buen músico, un buen evento, unas buenas emociones y un alguien que lleno de orgullo, con un gran sueldo, parado y hablando con una autoridad que solamente Satanás le puede dar esa autoridad. Porque la palabra de Dios me dice que el siervo de Dios sea humilde. Porque Dios mira de lejos al activo y de cerca. Entonces, ¿usted cree que Jesús no tenía, siendo Dios, no tenía la capacidad de haber hablado de tal manera que nadie lo entendiera? Pero sin embargo, dice que la Escritura, que a lo que no sirve, a lo desechado, a los pobres. Cuando hablamos de pobres, en aquel tiempo los pobres ninguno sabía leer. Hay una diferencia entre nosotros y aquella gente. Aquellos no sabían leer y creían. Nosotros que sabemos leer, tenemos la Biblia y no creemos. Bueno, queremos lo que nos conviene. Y vamos a donde queremos. Y vivimos de la manera que queremos. Y vivimos una justificación todos los días. Bendito sea el Dios de nosotros. Bendito sea nuestro Dios que nos habla por la palabra todos los días. Y nos redarguye y nos dice, a ver, mete el pie en el camino que te está saliendo. Hermano, mientras David dependía en todo de Dios, no tuvo problema. Cuando David empezó a tomar determinaciones por sus propios pensamientos, tuvo consecuencias. Nosotros, muchos de nosotros, empezando por este pastor que está aquí, tiene consecuencias de sus errores. Pero bendito mi Dios, que cuando traigo todos mis pecados delante de Dios y los confieso, primero que todo Dios me perdona y segundo, Dios me ayuda como usted también. Dios los bendiga. Nos paramos, hermano, y solo le pido que dice Proverbios capítulo 23, 4:23, de toda cosa guardada, guarde su corazón, porque se lo tratarán de quitar el buen corazón que Dios ha puesto en su vida. No lo permita. No lo permita. Yo quiero que usted repita algo conmigo. Usted puede repetir algo conmigo hoy, hermano. Y el que está conectado, que lo repita. Esta palabra en el día de hoy. ¿Ya? ¿Estamos dispuestos a repetir? Diga, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Gloria a Dios, hermano. Un aplauso.